Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos. Y esta noche, como ya es costumbre, me acompaña Elio Morales. Yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y pues aquí estamos otro juevesito más, trayéndoles un capitulito muy bueno que nos han pedido bastante y que es de los temas que a mí me gustan, y pues se los vamos a desarrollar ahí un poquito para que se vayan adentrando un poquito más a lo que es el fenómeno no humano. Sí, el día de hoy pues ya ustedes ya vieron de qué se trata el episodio de hoy, pero para antes de comenzar realmente a la historia de Bob Lazar, me gustaría que nos fuéramos un poquito para atrás, y un poquito para atrás antes de que el Área 51 fuera realmente popular como lo es ahora. Antes, ¿cuándo fue el accidente de Roswell? Pero no nos vamos a enfocar en el accidente de Roswell. Estamos hablando de este incidente del platillo volador que sí, de Roswell, Nuevo México, que cayó en Roswell, Nuevo México. No nos vamos a enfocar en eso, en ese incidente, sino en lo que se supone que pasó después. Sí, ya que se supone que el presidente en ese momento de los Estados Unidos tuvo una reunión secreta con unas especies de alienígenas, extraterrestres, como les quieran llamar. Se supone que él estuvo había dos razas que lo contactaron, y yo quiero imaginar que contactaron pues a todos los presidentes del mundo, pero la historia que conocemos es la del presidente Eisenhower de Estados Unidos. Había dos razas. Una de ellas era rubia, alta, y ellos traían como que una especie de mensaje de no queremos que tengan armas nucleares, hay que esparcir el amor, la paz, cuidar el planeta, y les ofrecieron un tratado así de que mira, nosotros te ayudamos no sé, el planeta, que tenerlo chido, que el amor y todo esto, pero a cambio ustedes tienen que desactivar las armas nucleares. O sea que prácticamente aquí estamos hablando de estos tipos de seres que tú comentas, es los que conocemos comúnmente como los llamados nórdicos. Sí. Que recordemos que todas las personas que han sido contactadas por este tipo de seres, generalmente los contactos que ellos tienen o de lo que ellos hablan, que estos seres vienen a hablarles a ellos acerca de lo que es la paz espiritual, cómo ser mejores personas, cómo mejorar nosotros como humanidad y mejorar también y cuidar nuestro planeta y cuidar sobre todo la supervivencia de la especie humana y de igual manera del planeta, obviamente, porque es nuestro hogar y es en el que todos habitamos. Entonces, lo que entiendo aquí es que el tratado, este primer tratado que tú nos comentas, esta reunión con ellos fue con este tipo de seres. Sí, pero los mandatarios les dijeron que no al acuerdo que ellos querían. Y se supone que otra raza los contactó para también hacer un acuerdo con ellos. La raza que conocemos como los grises. Y estos se supone también llegaron y presentaron, nos vamos a llegar a un tratado, a un acuerdo, queremos esto. Ellos le iban a dar al gobierno tecnología avanzada, que ellos tenían naves, armamento, no sé, muchas cosas tecnológicas, a cambio de que los dejaran experimentar con humanos y animales. Ese era el acuerdo. ¿Y esto fue más o menos en qué año? Como en los 50 más o menos. Ok. Si tomamos como referencia esto que tú nos estás comentando, de que estos seres, los que todos conocemos comúnmente como los grises, estos seres pequeños de unos 50 de estatura aproximadamente, muy delgados, de cabeza muy prominente, ojos grandes, prácticamente carentes de nariz y de boca. Uh-huh. Y estamos hablando de este año o de esta etapa, ¿no? Estamos hablando que en esas épocas fue efectivamente cuando hubo más avistamientos o más, digamos que hubo más documentación acerca de personas que habían sido abducidas por este tipo de seres. O sea que sí concuerdo un poco, y recordemos también que no solamente fue de personas, sino que también hubo evidencia de que estos seres abducían también ganado como tal, y pues evidencias las hay.
Sí. Y de que son en esta época, pues ahí concuerda bastante con lo que tú nos estás comentando. Sí, ahorita. Y también de hecho, pues se da un avance tecnológico a pasos agigantados después de que se supone que se llega a este acuerdo. O sea que sí tendría lógica y sí tendría como que un poco de verdad el hecho de decir, bueno, sí les entregaron tecnología que nosotros no teníamos y que pudimos pues desarrollar para aplicarla en cosas que nos hacían falta aquí pues en la tierra. Y de hecho si somos un poquito más conscientes de eso y empezamos a echarle un poquito más de coco, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, o sea, es demasiada la evolución que se tuvo en un muy corto periodo de tiempo, hablando de tecnología tal cual, pues. Y si ya les ya les dimos ese historial, lo que hay atrás de la historia que les vamos a contar, entonces sonaría muy lógico y no sonaría tan descabellado el hecho de que en los 80s un científico que supuestamente trabajaba en una de estas pues bases o operaciones del gobierno saliera a la luz y dijera, ¿saben qué? Sí tenemos tecnología alienígena y sí estamos trabajando para que la retroingeniería se lleve a cabo. Que es el personaje del día de hoy, Bob Lazar, Robert Scott Lazar. Este personaje tiene una cualidad que a mí me parece muy, muy interesante, que a partir de que esta persona, Bob Lazar, sale a la luz y sale a los medios a difundir toda esta parte que les vamos a comentar en un momento, lo que me parece interesante de él y lo curioso es que en realidad él nunca ha cambiado su versión, a pesar de que le han hecho diferentes entrevistas, bastantes entrevistas, ha habido películas referentes a él, documentales, inclusive Netflix tiene una película tipo documental acerca de él, y pues él mantiene su versión al 100%, pues es lo que me parece bastante curioso de lo que es el testimonio de Bob. Sí, él se hizo famoso antes de todo esto de la retroingeniería por haber creado un auto súper veloz. Esto hizo que saliera en el periódico y que pudiera conocer así a un científico muy famoso, Edward Teller, que fue quien lo recomendó para que pues trabajara en el S4, en el sector 4, un lugar donde se hacían pruebas, que era lo que supuestamente se dice. Ok, S4 tengo entendido que era un sector de lo que viene siendo todo el complejo del Área 51. Okay. Sí, ¿verdad? Sí, que ahí se hacían pruebas. Sí. De hecho, este lugar está en Nevada, cerca de Las Vegas, y pues ahí ya tiene un historial muy, muy largo acerca de pruebas con armamento nuclear. Y antes pues de entrar totalmente a la historia, vamos a hablar un poquito del Área 51, ya que esta fue creada específicamente solo para que tuviera un avión que iba a pues recabar datos meteorológicos, pero que en realidad era espía. Bueno, porque eso es lo que sí, en realidad era espía, porque dice, pues, estaba todo esto estaba en el proceso del conflicto bélico aquel de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Sí, este conflicto muy famoso de la carrera espacial y todo esto, ¿no? Y actualmente aún buscan datos meteorológicos en la base, tienen más de 2,000 empleados. Y supuestamente hasta antes de la historia de Bob Lazar no era algo tan popular o no estaba tanto como que en el folclore o en la forma de hablar de las personas que están interesadas en este tipo de fenómenos. Fue ya con su historia que las personas se empezaron a interesar y comenzaron a ir como para ver qué podían captar. Mira, sí, pero lo que bueno, hasta la fecha todavía sigue yendo mucha gente y pues el área está prácticamente bardeada, tiene digamos que un cordón de seguridad muy estricto, te acercas un poquito más de lo permitido. Hay guardias armados, sí. O sea, inclusive te llevan prácticamente preso, o sea, sí está bastante resguardada esta área. Y a mí me parece que para hacer un área donde solamente lo utilizan, como lo comentas tú, para hacer estudios meteorológicos, digo yo, pues está como que bastante
turbio, extraño. O sea, es muy extraño que haya tantos... ¿Por qué tanto secretismo? Sí, para nada más llevar a cabo estudios meteorológicos. Sí. El señor Bob vivía en ese momento en Los Álamos, Nuevo México. Volvemos a Nuevo México, donde ya había sido el accidente de Roswell. Pero tenía que trasladarse para ese trabajo a Las Vegas, Nevadas. Y pues dice él que tuvo 2 entrevistas, que en la primera entrevista pues le daban un puesto, que al final le dijeron que él estaba sobrecalificado para ese puesto y que entendían que se iba a salir si lo ponían ahí, pero que tenían otro puesto que a lo mejor le podía interesar, pero que era remoto. Él no iba a trabajar en Las Vegas, tenía que salir de Las Vegas. Y él dijo que sí, que estaba bien, que no pasaba nada. Entonces aceptó y ya fue cuando le dijeron, bueno, nos vemos en el aeropuerto de Las Vegas. Él acudió allí y ahí un autobús lo recogió junto con otros 2 o 3 trabajadores, lo llevaron hacia donde estaba el avión, un avión que todos los días sale y lleva personal al área 51, que de hecho se supone que actualmente todavía sale ese avión y lleva al personal del área 51 todos los días del aeropuerto de Las Vegas. Pues él llegó, se dirigía todos los días al lugar que te digo que decía que era el sector 4, y él iba a trabajar como reemplazo para alguien que se había desvivido trabajando en ese lugar. Es lo que él sabía. Él trabajaría en un reactor. Él así lo comenta, ¿no? Al principio cuenta que todo era burocrático, papeles, llenar formatos, que le daban como que muchas cosas que iba a tener que leer porque ahora es lo que vas a trabajar. Uh-huh. Pero que un día, no sé cómo, fue que lo llevaron a un lugar donde había un hangar donde guardan los aviones. Y él allí vio una nave muy grande que desde que la vio él dijo, esto no es humano, no creo que, esto no parece hecho por humanos, pero que tenía banderas de Estados Unidos por todo el alrededor de la nave, por lo que él pensó, bueno, a lo mejor es tecnología que sí tiene nuestra milicia, que sí tiene el gobierno, pero que no se lo dan a conocer a toda la gente. Entonces, hasta ahí él como que era muy normal, ¿no? Todo muy normal. Como les comento, él tenía que trabajar en un reactor, y este reactor hacía que se replegara la gravedad. Es lo que se supone que él iba a trabajar. Comenta que había varios equipos de científicos trabajando en esa nave, pero que a cada uno les daban como que cosas en específico. O sea, tú vas a trabajar en el reactor y a lo mejor yo voy a trabajar en el botón de encendido. Y que lo que tenían que lograr era que con lo que estaban trabajando era construir lo mismo, pero con materiales de la tierra. Dice que al principio él pensó, cuando le empezaron a llegar informes y empezó a leer como en los papeles acerca, porque supuestamente le pasaban los informes de todo lo que hacían sus compañeros. Él solamente se enfocaba en uno, pero leía todos los de todos. Cuando empezó a leerlo, él pensó que era como una prueba de confiabilidad. Mira, lo que yo entendí en esta parte, creo que más o menos es, hazte cuenta que a él le daban todos estos informes, así como tú lo comentas, pero se los pasaban de tal forma, igual se los pasaban a todos los demás científicos que estaban trabajando en este reactor, ¿no? Pero se los pasaban de tal forma que ellos prácticamente era como una manera, y él lo pensó así, que era como una manera de encriptar la información que a ellos les daban. ¿Para qué? Para que no la divulgaran de manera tan fácil. Entonces, es como, por ejemplo, yo estoy trabajando en ese reactor, pero te voy a mandar, no te voy a mandar específicamente lo del reactor y la parte que tú vas a trabajar, sino que yo te voy a dar un mundo de información, la cual tú tienes que saber para que tú encuentres solamente lo que yo necesito que tú hagas.
Y esto lo comenta él porque también él ya estando trabajando ahí con sus demás compañeros, con los demás científicos que él se encontraba, a ellos les pasaban la información de la misma manera que a él se la pasaban. O sea, no era un solamente, tú vas a trabajar en esto, no. O sea, estás trabajando en esto, pero ten todo este mundo de papeles. Era como una manera de encriptar la información que a ellos les estaban dando. Sí, supuestamente él leyó en uno de estos documentos que la nave provenía de Zeta Reticuli, que creo que son 2 estrellas. Sí, pero tengo entendido que Zeta Reticuli es un sistema binario. Ok, sí, es que de allí supuestamente era la nave en la que ellos estaban pues estudiando y trabajando. Se supone que el combustible de esta nave y lo que hacía que repeliera, o sea, que quitara la gravedad, era el elemento 115, que era lo que hacía que pues no hubiera gravedad y pudiera flotar y todo eso. Pero este elemento no fue sintetizado sino hasta el 2004. Y yo te estoy hablando de que esto él lo dijo en los 80. O sea, prácticamente más de 20 años después. Más de 20 años después. Y hay que tomar en cuenta aquí que, por ejemplo, en ese sentido, hablando de la gravedad como tal, la gravedad se supone que, bueno, hasta donde yo sé, corríjanme si estoy en un error, pónganos ahí en los comentarios, porfa, pero la ciencia en sí no ha identificado qué es la gravedad como tal, o cómo puedo replicar, o cómo funciona la gravedad, cómo la puedo medir. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo trabaja, o con qué trabaja, cuál es la unidad de medida, cómo la puedo replicar, cómo puedo... Prácticamente se pudiera decir, si al estar hablando yo en estos momentos de que la ciencia no tiene una manera de medir la gravedad, estamos hablando de que sería una pseudociencia, bueno, es una hipótesis, una teoría, tal cual, porque no se puede, no podemos medir la gravedad todavía. Entonces, aquí estamos hablando de un reactor que prácticamente eliminaba la gravedad. Okay. O tenía la capacidad de manejar la gravedad a su favor por completo. Pues. Sí. Y supuestamente el combustible que esto usaba, pues era este elemento que te digo. Que era el que llamaban el 115, el elemento 115, que no fue sintetizado hasta 2004. Hasta 2004 y que tiene un nombre, ¿no? La moscovita, creo, porque fue encontrado por un equipo de científicos que pertenecían a Estados Unidos y a Rusia. Okay. Creo que se llama la moscovita. Moscovita o algo así. En ese tiempo, se supone que Bob Lazar solamente trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en el sector 4 un año, de 1988 a 1999. 1988 a 1989, sí, así. Y que en ese tiempo, pues, su trabajo no era un trabajo típico de oficina que cualquier persona tuviera, o sea, él no era un godínez. Él podía recibir llamadas a cualquier hora, de la madrugada, le llamaban y le decían: te necesitamos que estés ahorita mismo ya en el aeropuerto porque vamos a hacer tales pruebas y todo ese tipo de cosas. Entonces su esposa de ese momento pensó que él estaba en una relación, que tenía un romance secreto, pero pues se supone que él no le podía explicar ni siquiera a ella en qué es lo que estaba trabajando. O sea, él tenía como que, yo me imagino, una coartada para decirle pues qué es lo que hacía, porque no podía comentar que estaba trabajando en una nave que venía de Zeta Reticuli. Pues obviamente, o sea, eso es algo que no le puedes decir prácticamente a nadie, pues. Pero el gobierno le tenía sus teléfonos intervenidos. Y el gobierno, se dio cuenta de que quien sí tenía un romance secreto era la esposa de él. Mira. No le dijeron nada. Curioso. No le dijeron nada a él, pero sí le dieron cosas, pues es que sabemos lo que está pasando, no te vamos a decir qué, pero sí vete una semana de vacaciones. Porque a lo mejor descubres esto, te vas a poner muy sentimental
nosotros ocupamos gente que esté con la mente bien fría para hacer este trabajo. Y él, pues no sabía, se le hizo raro, pero dijo, bueno, voy a aprovechar mis vacaciones. Invitó a unos amigos a su casa. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió hacer? Llevarlos a que vieran esas naves volar en la noche. ¡Wow! Eso fue lo que a él se le ocurrió. En ese momento todavía estaba, no había descubierto lo de su esposa, eso lo descubrió hasta después, sí se lo dijeron los agentes. O sea, él como que se confió. Yo lo podría decir así. Se confió porque empezó pues a sentirse con más, pues, con más confianza, porque o sea, ya invité a unos amigos. No te voy a decir lo que estoy trabajando, pero mira, si te vienes aquí en la noche vamos a ver tal cosa. O sea, ya como que había confianza. Cuenta que una de estas veces la policía, pues, o sea, sí lo siguió, y ya cuando él mostraba ya decía que trabajaba ahí, pues como que los dejaban de molestar, pero que los altos mandos de este sector sí comenzaron como que a poner más atención en estas situaciones, porque ya la confidencialidad, el secreto, pues ya él lo estaba prácticamente rompiendo. Sí, o sea, estaba divulgando lo que se hacía ahí en el S4 del Área 51. Y pues sí, prácticamente como tú lo comentas, él estaba rompiendo el pacto de confidencialidad que se les hace a estas personas, bueno, que se sabe que se les hace a estas personas una vez que ya estás trabajando para este tipo de entidades gubernamentales. Sí. Por decirlo de alguna manera. Y pues después de eso, su relación con el gobierno pues terminó. Él solamente trabajó 1 año ahí. Supuestamente sí se sentía perseguido. Quisieron silenciarlo, pero pues él tuvo el valor de decir, no, pues es que yo lo voy a contar al mundo, y ya fue cuando comenzó a dar entrevistas acerca de lo que él había visto y lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la primera vez que él dio a conocer todo esto que estaba pasando en el S4? En el 89, después de terminar su relación, creo que unos meses después, él ya dio una entrevista donde, de hecho, ni siquiera se veía, estaba como que a contraluz para que no se viera bien, y él empezó como a decir qué es lo que estaba pasando. Y entre estas cosas, él siempre comenta, o él siempre ha mantenido, digamos que, esa parte en la que él dice que él solamente trabajaba en retroingeniería. Uh-huh. ¿Qué es esto de la retroingeniería? Ya lo hemos platicado en otros capítulos anteriormente. La retroingeniería básicamente es tomo un artefacto que viene de otro planeta, digamos que un platillo volador. Ok, este platillo volador vamos a desarmarlo, vamos a buscar la manera de cómo funciona para nosotros replicarlo con lo que tenemos a la mano aquí en la Tierra en este momento. Cabe mencionar aquí que hay una teoría, no solamente es mía, que yo lo piense, sino que muchas personas piensan en esta parte, cómo es que a raíz de lo que fue el accidente en Roswell, en Nuevo México, cómo el boom de la tecnología fue dándose a pasos totalmente agigantados. Estamos hablando de que como, por ejemplo, pongámoslo de alguna manera, y creo que todos nos hemos dado cuenta de esta evolución, bueno, digamos los que tenemos de 30 años para abajo, aprox, nos hemos dado cuenta de cómo ha evolucionado. Arriba, ¿no? Sí, o sea, los que tenemos de 30 años para arriba, ajá, hemos vivido un avance tecnológico muy grande. Por ejemplo, por poner un ejemplo así muy básico, ¿cómo manejábamos el internet anteriormente? Y la velocidad que este tenía. Y prácticamente ahorita no necesitas, que se manejaba con cables. Pues se supone que de hecho el internet, la fibra óptica, Wi-Fi, los rayos láser y todo ese tipo de tecnología que tenemos actualmente fue lo que entregaron en ese tratado del que yo te hablé al principio. Justamente, así es, justamente es a lo que yo me estaba refiriendo, pues, ajá, cómo este tipo de ciencia avanzó a pasos agigantados, y todo lo que tenemos ahorita y todo lo que se viene más para adelante, ¿no? Ahora también se supone que los gobiernos, no sé si los de todos los países, pero se supone que el de Estados Unidos
tiene tecnología en su poder que creo que van adelantados 10 o 15 años. Sí. Y que, por ejemplo, en el caso de Bob Lazar, él decía que para entrar al complejo, lo que hacían no es que traía un gafete o cosas así, sino que había un escáner que medía la densidad de los huesos de su mano. O sea, porque entonces así la gente no podría, o sea, no podría llevarte la yemita, o sea, tendrías que llevar todos los huesos porque medía la densidad de los huesos. Y que él aseguraba que eso sí existía y decían, pues que no, que cómo va a existir, que se oía muy, muy loco, pero resulta a los años que pues el gobierno dijo, no, pues sí tenemos esa tecnología y sí ha existido desde hace tiempo, entonces ve tú a saber también qué tipo de cosas realmente tengan ahí guardadas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Mira, ya lo he comentado yo en muchas ocasiones, en otros episodios, que en realidad todo lo que la tecnología, tanto sucesos, que han habido avistamientos, todo ese tipo de cuestiones, ya hablando totalmente de fenómeno no humano, nos los plasman en películas, en series de televisión. Entonces, sí. Y todo eso actualmente existe o ocurrió. Entonces, el hecho de que estas series o películas nos plasmen eso, obviamente sí puede ser el hecho de que una mente creativa, muy creativa, un director, un escritor, los creadores de este tipo de entretenimiento sí haya venido completamente de su mentalidad, de su creatividad. Pero creo yo que no siempre es así. A mí se me figura que por ejemplo, sí viene de su creatividad, pero así súper, de que un día iban en el metro de Nueva York y de repente alguien les entregó un sobre y no sabían qué era, y el sobre traía todas las ideas que le van a servir para la película que ya estaba planeando. O estas personas son parte del gobierno oculto y pues nos los plasman ahí como que de manera muy sutil, entre comillas. Pero, hablando de entre comillas, próximamente tendremos a nuestra anterior... No, pues actual, bueno, próximamente ya Jacqueline vuelve a grabar con nosotros, ya está pues preparándose para regresar a la procesión de los gatos, así que espérenla. Así es, porque viene muy renovada y recargada con historias muy buenas, así que la estamos esperando ya con muchas ganitas. Me acordé porque ella siempre decía el entre comillas. Entre comillas, sí. Bueno, siempre lo dice, hasta la fecha. Pero bueno, volviendo al tema, para mí esa es la parte que yo creo, pues, entonces, en este sentido. Ahora, una cosa que me tiene así como que intrigado es, ¿qué pasó con el elemento 115? Pues según lo que yo investigué, es una de las partes que tienen las controversias de este señor Bob Lazar, porque según lo que descubrieron de este elemento, pues realmente no podría ser hasta la fecha utilizado como combustible, porque no sé mucho de física ni de química, pero ahí decía que pues tiene una vida muy corta. O sea que como que no entendí muy bien, pero que no lo podían. Lo que sí sé es que no lo podían utilizar como él decía que se utilizaba. Que no tenía las propiedades que él decía que tenía. O sea, sí lo descubrieron, aquí está, duró 2 segundos con nosotros, pero no tiene las propiedades que él dice. Sin embargo, a la fecha, eso no descarta que más adelante podamos descubrir y se pueda seguir investigando este elemento y resulte que sí es verdad que lo que él decía, pues lo hace. Porque tengo entendido yo bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la parte escéptica. Okay. ¿No? De esa parte escéptica que creo que todos tenemos en cualquier aspecto de este tipo de temas, ¿no? Entonces, a mí me pareció, y te lo estaba comentando detrás de cámaras, que me parecía muy raro cómo Bob Lazar habló de todo lo que había en el Área 51, como él habló de todo este tipo de artefactos que él estuvo trabajando junto con otros científicos. Él comenta que él nunca llegó a ver ningún ser,
En todo el tiempo que él estuvo trabajando ahí, en las áreas que él estuvo, él nunca tuvo contacto, ni siquiera supo de que hubiera un ser de otro planeta o llámese de lo que sea, tripulante de estas naves. Ninguna entidad biológica. Ajá, sí, exacto. Ninguna entidad biológica trabajando ahí con ellos o que tuvieran un cuerpo, no, nunca. Él nunca supo, nunca vio nada de eso. Pero a mí lo que me parece muy extraño es cómo ha habido otras personas que han hablado del tema y que los han callado, ridiculizado, y cómo a esta persona no. ¿Por qué? Según tengo entendido yo que él, bueno, lo que comentan o lo que él comenta es porque él sustrajo una muestra del elemento 115. Entonces él amagaba con dar a conocer esa muestra si le llegaba a pasar algo. Entonces se supone que fue por eso que el gobierno no lo cayó y lo dejó hablar, y hasta la fecha él sigue dando conferencias y tiene libros acerca de estas experiencias que él vivió en el S4. Pues yo lo que iba a comentar es que no solamente pues él, sino que también han salido otros personajes que han dicho que han trabajado en sectores del gobierno parecidos, no exactamente el mismo, pero sí parecidos, y que también pues como tú comentas han sido ridiculizados y todo. Pero yo creo que al momento de él, antes de dar las conclusiones de nosotros, vamos a dar otros puntitos aquí que tengo. Por ejemplo, las controversias. Se supone que, bueno, no se supone, él vendía plutonio de manera ilegal entre los estados en Estados Unidos en su empresa Nuclear United. Entonces, de ahí ya se metió en un problema porque vendía plutonio de manera ilegal. Lo acusaron de proxeneta, ya que apoyaba una red de prostitución. Las universidades en las que él dice que estudió, el CIT y el MIT, no tienen registro alguno de sus estudios allí. Los lugares de trabajo, los laboratorios en Los Álamos, donde dice él que trabajaba, negaron rotundamente que él hubiera trabajado alguna vez allí. No tiene ni un solo documento que avale que trabajó para el gobierno. Sin embargo, también hay pros o hay como que cosas ahí que pudiéramos decir, bueno, sabemos, porque ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, que el gobierno, pues si se anima a hacer experimentos con personas y se anima a hacer todas estas cosas, claramente pueden borrar tu historial y claramente pueden hacer que las universidades y los laboratorios nieguen tu existencia. O sea, sí, prácticamente ellos pueden hacer que una persona, que tú estés viendo a una persona aquí física en vivo platicando contigo y el día de mañana ya el gobierno hizo que esa persona no existiera nunca. Así es, pues. O sea, sabemos que eso sí lo pueden hacer, entonces él ha dicho que han borrado sus cosas. Él ha dicho que sí ha tenido amenazas y que pues él tuvo que dejar de dedicarse realmente a su carrera de físico, emprender otro tipo de proyectos porque pues no lo iban a dejar trabajar. Pero, ¿cómo una persona que no tiene los estudios que él dice, tiene un amplio conocimiento en física? Porque si nos ponemos a escuchar sus pláticas, los podcasts donde ha salido, las entrevistas, yo escuché el de Coast to Coast. Ese está muy bueno. Creo que era del 2002 o del 2004 y sí estaba muy interesante. También un podcast donde salió en 2020, creo, 2019, por ahí. Creo que sí fue antes de la pandemia. Fue antes de pandemia. Pero también donde él sigue con su misma versión y con el mismo semblante y hablando así normal. Lo que me llamó mucho la atención en el de Coast to Coast es que decía que ya habían descubierto cómo con hidrógeno hacer que se movieran automóviles, entonces que él lo iba a hacer y cosas así que digo yo, o sea, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si él tiene información realmente pesada de lo que pasaba ahí? Es que mira, aquí hay dos vertientes, hay dos opciones. Aquí pudiera ser que el gobierno, después de que él salió a la luz, no le pudieron hacer nada o no quisieron hacerle nada porque prácticamente estás diciendo al hacer algo en contra de él, así es, terminas haciéndolo un mártir y termina como que sacando más a flote lo que él decía y decir, bueno, entonces, ¿por qué lo callaron? Porque en realidad sí era verdad lo que él estaba diciendo.
Entonces hay algo ahí que no quieren que sepamos. O tal vez él tiene secretos fuertes de lo que pasaba en esas bases y pues yo lo haría, por ejemplo, si yo ya dije algo así, pues yo te paso, tú sabes que si algo me pasa, tú pones esto en internet, no digas quién, tú lo pones, que se descubra si algo me llega a pasar, para que se les quite a los perros. Pues es que... ¿Quién no te dice que tiene secretos esparcidos así con muchas personas? Si algo me pasa y me hacen algo a mí o a mi familia, lo sacan a la luz. Creo también, ya como opinión totalmente mía y como conclusión mía, que es más difícil ridiculizarlo a él por el hecho de que él pues admite y dice que él nunca vio un alien. Él nunca vio un ser que estuviera ahí vivo o desvivido. Y creo que en esa parte es más difícil ridiculizarlo. Porque al final de cuentas él te está hablando con tecnología y cosas que conforme ha avanzado el tiempo se han ido descubierto, pues que él tenía razón. Mira, o tenía un poco de razón. O un mucho. Porque recordemos, mira, exactamente el dato ahorita no lo tengo. Pero hay un ¿cómo te explico? Hay evidencia de que en realidad ya se ha estado experimentando con este tipo de vehículos. Vehículos que han logrado hacer funcionar, no solamente replicar, sino hacer funcionar. Donde pilotos muy conocidos han entrado a estos artefactos, han viajado en ellos y ellos explican cómo funciona y en realidad todos convergen. Lo curioso en este caso, de cuando hablan de cómo funcionan este tipo de naves, todos hablan de un reactor. Todos hablan de un reactor antigravitacional. Y todos hablan de que en esta parte, digamos que para iniciar lo que es el que el aparato empiece a funcionar, son 2 discos, por eso este tipo de naves generalmente tienen más o menos la misma forma. Son 2 discos que tienen que hacer girar uno hacia un lado y el otro hacia el otro al mismo tiempo. Esto genera que se corte el campo gravitacional y lo puedan hacer, digamos que manejar a su conveniencia y a su antojo. Esto es lo que se comenta y lo que se ha comentado en estas evidencias que ha habido acerca de este tipo de experimentos que han hecho con este tipo de naves. Entonces, es bastante interesante y sí tiene bastante lógica lo que comenta Bob. Entonces, pues no nos vayamos tan lejos. El año pasado, en el mismo Estados Unidos, hubo un congreso donde realmente pues tuvieron que admitir que sí tenían tecnología que no pertenecía a la Tierra o a los humanos, pues. Entonces, pues prácticamente nos están diciendo que es verdad y le da un poquito más de veracidad a lo que dice Bob Lazar. Sí, a lo que dice. Todavía lo dice. Pero sí te digo, o sea, sí es bastante interesante, sí para mí tiene bastante coherencia. Obviamente hay puntitos ahí que como que me brincan. Obviamente mi lado escéptico sale ahí en esos puntitos. Pero yo creo que sí tiene todo lo que Bob dice o ha dicho, yo creo que el 80-90% tiene bastante lógica. Sí, como que la historia le está dando la razón, la credibilidad que por mucho tiempo pues quisieron quitársela. O que tuvo la credibilidad que podíamos haber tenido en duda. El tiempo le ha ido dando la razón. Le ha ido ayudando en eso. Sí, bastante, la verdad que sí. Yo creo que sobre todo el hecho de que él nunca haya dicho, sí, yo vi un ser, estaba cabezón y chaparrito, pues le ayudó a que no pudieran decir, vea lo que está diciendo, o sea, son marionetas, y hacer todo lo que han hecho con las personas que han dicho, sí, yo trabajé ahí, yo los vi, o yo he tenido contacto con ellos, terminan siendo ridiculizados por esta parte. Sí, y tiene bastante lógica. Entonces, para mí, si tuviera yo que dar una conclusión acerca de esto, es que en realidad sí, para mí sí es verdad o es realidad lo que Bob cuenta. Lo que Bob dice efectivamente, como tú lo comentas, todos los avances tecnológicos que ha habido, todo el tipo de evidencias que hay acerca de este tipo de artefactos que maneja el gobierno de Estados Unidos, que también recordemos,
No solamente el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a este tipo de artefactos, ¿no? Solamente que a ellos les gusta creerse a los policías del mundo. Sí, como que quieren ser los protagonistas de todo ahí, ¿no? Pues el que gana cuenta la historia y ellos tienen las maneras y tienen el monopolio de las películas, entonces ellos cuentan la historia como quieren. Pues sí, definitivamente. Así que pues, la verdad que el capitolito estuvo muy bueno. Siento que, híjole, para hablar de Bob Lazar y en realidad... sí, lo pude resumir. Sí, lo resumimos bastante. La verdad que sí. De hecho, yo dejaría como reflexión a todos, nada más, pónganse a investigar y a reflexionar la tecnología de 1990, de 1900 a... Bueno, pongan, de 1800 a 1900, que son 100 años, ¿cuánto avanzó? ¿Cuáles fueron las cosas tecnológicas que pudieron avanzar en ese periodo de tiempo? Y ahora al contrario, pónganse a ver de 1900 al 2000 y se van a dar cuenta que hubo un periodo de medio siglo en el que el habernos estado viendo ahorita jueves desde la palma de sus manos parecía ser imposible, pero en 20 años, en un periodo de 20 años, se han logrado muchísimas cosas que no quiero quitar como mérito a la humanidad. Sin embargo, creo, yo personalmente, que posiblemente todas estas cosas que se rumoran y se dicen podrían ser ciertas. Sí, los dejo a su criterio, ustedes también reflexionen y también pónganse ahí como a checar estos datos que les digo para que vean que sí puede ser verdad. Sí, pónganlos ahí en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿En realidad el avance tecnológico que ha habido en este corto periodo de tiempo fue causado por la retroingeniería o tiene que ver totalmente por la humanidad, hecho por la humanidad? Hecho por la humanidad y las mentes científicas que tenemos en el planeta Tierra, que son muy grandes, definitivamente, pero creo que hay ahí una pequeña ayudadita, sí es. Sí. Ayudadita, definitivamente. Entonces, coméntenos y déjenlo en los comentarios a ver qué es lo que opinan ustedes de esto. Así es. Y pues, despidámonos el día de hoy. Yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y como siempre, un saludito muy especial para nuestro patrocinador estrella International Massage by Pati Reyes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en masaje relajante, reflexología, cualquier tipo de masaje que a ustedes se les ocurra. Tienen una pequeña lesión o simplemente se quieren ir a relajar, chequen en sus redes sociales todos los trabajos que ya se recuerden, más de 20 años de experiencia y todo por previa cita, recuérdenlo. Y otro saludito muy especial para nuestro otro patrocinador estrella, Vidrios y Aluminios del Chucky, atendidos por su amigo Alberto Cruz. Recuerden que él es especialista en todo lo que tiene que ver con vidrio y aluminio, un cancel de baño, un barandal, una puerta, una ventana, lo que se les ocurra. Recuerden, con Vidrios y Aluminios El Chucky, atendido por su amigo Alberto Cruz. Chéquelo ahí en sus redes sociales, ahí tiene todos sus trabajitos, muy bonitos por cierto, y recomendadísimos. Así que, pues nada, el capitulito estuvo muy bueno, yo me despido, así que nos vemos el próximo juevesito. Yo soy Isis Orona y pues muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por seguirse suscribiendo. Si no lo han hecho, si les gustó este video y si les gustaría seguir apoyando la procesión de los gatos, suscríbanse, compártanlo. Es gratis. Y comenten para que así nos ayuden a llegar a muchísimas más personas. Y si no les gustó, también ahí pongan unos también comentarios. Denle dislikes, también, todo sirve. Así es, todo sirve. A cabo, todo esto que les estamos comentando es total y completamente gratis. Nos ayudan a nosotros y se ayudan ustedes también cuando vean que subimos algo. Ahí esténse muy pendientes porque próximamente, ya muy pronto, vamos a hacer un en vivo. Ahí para que estén ahí al pendiente. Ahí sí les vamos a ir poniendo en nuestras... Sí, ya que vuelva Aurora para que ya estemos los tres y ya podamos los tres estar ahí. Sí, echar la chorcha chida ahí entre todos. Unas historias, que ya tenemos varias historias ya que estamos preparando para este en vivo. Ah, sí, en el live les voy a... No se lo pierdan, porque me pasó algo paranormal ahí y lo estoy guardando para el live. Estuvo muy bueno, me pegaron un buen susto. Y eso que yo soy muy escéptico en esto, Sí, así que chéquenlo por ahí. Ya para que estén ahí, pues al pendiente, se los haremos saber. Y pues, sin más que decir, solamente me queda decir que por hoy la reunión ha terminado. Adiós.